Vamos a dar paso a la mesa de comunicaciones. En esto corresponde, en primer lugar, agradecer al Comité Científico la labor de valoración, también a Irene Ruiz Olmo todas las gestiones vinculadas a la Secretaría Académica y, por supuesto, a la organización la posibilidad que ofrece a profesionales e investigadores de compartir sus pesquisas, sus reflexiones en un ámbito tan cualificado como es este. Vamos a contar con distintas comunicaciones que van a abordar temas bien diversos. Tenemos desde inteligencia artificial a procedimientos con tecnología BIM, a enriquecimiento injusto, compra de medicamentos. Veremos cómo son comunicaciones bien diversas de notable calidad. Sin embargo, yo no voy a tratar de hablar demasiado y voy a dar paso a quien tiene que intervenir, a los comunicantes, no sin antes recordarles unas mínimas normas de ordenación. Aquí decirles, como bien saben, que serán presentados de forma sucesiva y una vez sean llamados tendrán apenas 5 minutos para defender sus reflexiones, sus posiciones. Pedirles que traten de ceñirse ese tiempo de 5 minutos, aunque esto sea complicado, para respetar estos estrictos tiempos del Congreso. Bueno, pues sin más dilación, damos paso a los comunicantes. Comenzaremos por Andrea García Ruiz, quien es investigadora predoctoral en la Universidad de Zaragoza y que nos plantea una comunicación titulada Transformando el sistema sanitario mediante la CPI. Algunas experiencias y desafíos. Pues tienes la palabra, Andrea. Buenos días a todas y a todos. En primer lugar, quiero expresar mi más sincero agradecimiento a la organización del Congreso por brindarme la oportunidad de participar en este evento y presentar mi comunicación. Mi intención es abordar la compra pública de innovación en el ámbito sanitario y, en concreto, y dentro del límite temporal con el que contamos, destacar algunas experiencias según la tipología de CPI para posteriormente efectuar algunas reflexiones acerca del gran impacto que creo que tiene sobre el sistema sanitario. Antes de entrar en la cuestión central, es necesario subrayar una idea clave que escucho en multitud de ocasiones a Chema Jimeno y a la gran Carmen, que es mi directora, y es que la Unión Europea ha promovido una visión estratégica de la contratación pública, proporcionando un marco en el que la innovación, que puede ser estimulada a través de la CPI, ocupa un lugar crucial y es fundamental para el crecimiento económico. Podemos identificar 3 tipos de CPI o vías de adquisición de la innovación, que serían compra pública precomercial, compra pública de tecnología innovadora y asociación para la innovación, las cuales se deben seleccionar según el nivel de madurez tecnológica de la solución y el desarrollo final que se quiere alcanzar. Por una parte, la compra pública precomercial se utiliza cuando el estado de innovación está lejos del mercado y no se busca la comercialización inmediata del resultado innovador. Este tipo de CPI es especialmente útil cuando se necesita un proceso previo de I+D para desarrollar la solución. Se trata de un verdadero contrato de servicios que está excluido de la normativa de contratación y, como experiencia interesante, hemos seleccionado el proyecto Rosia por su potencial impacto que considero que tiene sobre los servicios sanitarios y tiene financiación europea y es coordinado por el Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud y busca diseñar e impulsar servicios de telerehabilitación del futuro en zonas remotas y con pocos servicios asistenciales, permitiendo a los pacientes continuar su tratamiento en casa apoyados por tecnología de vanguardia. Por otra parte, la compra pública de tecnología innovadora se utiliza cuando la necesidad de los compradores públicos no encuentra una solución disponible en el mercado, pero está cerca de su fase comercial, que debería producirse en un plazo razonable. En este caso no se excluye de la normativa de contratos, por lo que podremos elegir cualquier procedimiento que se encuentre en la normativa de contratos, siendo los más habituales los procedimientos con negociación y diálogo competitivo. Un ejemplo relevante, que además ya se ha mencionado en la mesa anterior, es el proyecto Ritmo Core, que demuestra la viabilidad de un sistema de retribución basado en el modelo Value-Based Healthcare, que demuestra donde la calidad y los resultados para los pacientes, en este caso pacientes que necesitan marcapasos, son primordiales. Los servicios se compensan mediante un sistema de distribución de riesgos entre el comprador y el contratista, utilizando un esquema de pago por resultados del que depende buena parte de la retribución.
En cuanto a la Asociación para la Innovación, a diferencia de los anteriores, se trata de un procedimiento recogido en la normativa de contratación y es recomendado para aquellos casos en los que el comprador público busca simultáneamente contratar servicios de I+D para posteriormente adquirir la solución innovadora en un mismo contrato. Un ejemplo es un proyecto denominado UNIVEC, parte del Plan de Innovación en Salud Código 100, que fue impulsado en Galicia para promover el envejecimiento saludable, dado que Galicia será una de las regiones con más centenarios en el mundo. El proyecto UNIVEC tiene como objetivo el desarrollo y la validación de una solución innovadora para la resección avanzada de tumores rectales que es adquirida en el caso de que los niveles de rendimiento y los costes acordados sean los acordes. Finalmente, ya que estamos en Andalucía, me gustaría destacar una iniciativa llevada a cabo que es el Mapa de Demanda Temprana Sanitaria, que es especialmente útil para identificar y recopilar las necesidades no cubiertas por el sistema sanitario que pueden abordarse a través de la CPI. En conclusión, y a pesar de los casos de éxito mencionados y del creciente número de proyectos que se contabilizan desde que se comenzó a utilizar esta herramienta en el ámbito sanitario, creo que sigue siendo necesario un cambio de mentalidad por parte de todos los actores implicados, desde en general todas las administraciones públicas, los profesionales sanitarios y la industria, para que la CPI despliegue todo su potencial y se convierta en un verdadero motor de transformación. Es fundamental superar las barreras actuales, muchas veces ligadas a la resistencia al cambio y a la falta de planificación. Solo así podremos afrontar los retos futuros con la certeza de estar construyendo un sistema sanitario resiliente y sostenible. Necesitamos aprovechar todas las posibilidades que nos ofrece la normativa de contratación, que creo que son muchas y esenciales para asegurar la sostenibilidad del sistema sanitario. Muchas gracias por su atención. Pues muchas gracias, Andrea, por la claridad, la concisión y por ajustarte perfectamente al tiempo, totalmente puntual, 5 minutos. Damos paso ahora, en segundo lugar, a Teresa Roa Martínez, investigadora predoctoral en la Universidad de Vigo, que va a hablarnos sobre el enriquecimiento injusto de la Administración en la continuidad de la prestación de servicios públicos. Pues tiene la palabra. Buenos días a todos. En primer lugar, hago extensivos los agradecimientos de mi compañera Andrea y desde luego felicitar a la organización por el excelente congreso que han organizado. El tema que voy a abordar, como adelantaban, es el enriquecimiento injusto de la Administración en la continuidad de la prestación de servicios públicos y cuándo estos no pueden ser interrumpidos. La prestación de servicios de forma irregular y, de hecho, la contratación irregular es un tema de gran interés y prueba de ello es que el mismo ya ha sido abordado en este congreso en la primera mesa que hubo ayer. Y es que, a pesar de los rigurosos procedimientos que establece la normativa de contratos, en la práctica surgen situaciones que, ante la imposibilidad de interrumpir los servicios públicos, llevan al contratista a continuar prestando el servicio de forma irregular y a instancias de la Administración. Pensemos, pues, en servicios como el abastecimiento de agua, como la depuración de aguas residuales o cualquier tipo de servicio sanitario o sociosanitario. La interrupción de estos servicios ocasionaría un gran menoscabo a la ciudadanía, por lo que no son susceptibles de interrupción, porque ello conllevaría unos grandes perjuicios a nivel social o incluso medioambiental en algunos casos. La prestación de servicios al margen de la normativa de contratos es entonces una realidad, y una realidad que ha dado lugar a numerosos litigios, recursos en los que se debate sobre la retribución del contratista, y en concreto sobre el tema objeto de la comunicación, que es la posibilidad de acudir en esos casos a la doctrina del enriquecimiento injusto. En concreto, para la presente comunicación he realizado un análisis de distintos supuestos en la contratación irregular. En un primer bloque he analizado aquellos supuestos en los que el contratista continúa prestando el servicio una vez finalizado el periodo contractual y sin que ello tenga cabida en el artículo 29.4 de la ley. Y en un segundo bloque he analizado aquellos servicios que ya nacen prestándose de forma irregular, por ejemplo, aquellos que nacen al amparo del vedado contrato verbal. En sendos casos existen numerosas discrepancias en lo que respecta a la retribución del contratista y han dado en ambos casos lugar a numerosa jurisprudencia. En relación con el primer bloque de supuestos analizados,
El debate se centra en si procede entonces continuar aplicando el precio que se ha pactado en el contrato o si, por el contrario, podemos acudir a la doctrina del enriquecimiento injusto para retribuir al contratista con el coste real del servicio. En este sentido, la jurisprudencia ha avalado, y pongo como ejemplo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 30 de mayo de 2024, la posibilidad de acudir al enriquecimiento injusto. Así, el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, con cita a jurisprudencia anterior de ese mismo tribunal, ha señalado que en los supuestos en los que una prórroga se califique como ilegal, no puede aplicarse el precio del contrato, pues ello implica no solo un enriquecimiento injusto de la Administración, sino que además supone la confiscación de derechos al obligar al contratista a continuar en la prestación del servicio y todo ello sin amparo normativo. En consecuencia, en lo que respecta a este supuesto, existe la posibilidad de acudir al enriquecimiento injusto para lograr la satisfacción del contratista o su retribución. No obstante, he de matizar que la jurisprudencia no es unánime y también tenemos otros supuestos, como del TSJ de la Comunidad Valenciana, en los que el criterio es otro. En lo que respecta al segundo bloque de la jurisprudencia analizada, destacaría la sentencia del Tribunal Supremo, que también se citó ayer en la primera mesa, 1275-2023 de 17 de octubre, y en la que el Tribunal Supremo, resolviendo una cuestión de interés casacional, ha considerado que se puede acudir a la doctrina del enriquecimiento injusto incluso para el pago de facturas en servicios en los que no está permitida la contratación verbal. En esta sentencia, el Tribunal Supremo ha reiterado su doctrina sobre el enriquecimiento injusto y ha hecho hincapié en la necesidad de analizar en cada caso concreto la posibilidad de acudir a este mecanismo según se cumplan o no los requisitos exigidos. En este sentido, una sentencia que analiza si se cumplen o no dichos requisitos es la sentencia del TSJ de Galicia de 3 de octubre de 2023, en la que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia consideró que en ese supuesto no cabía acudir a la doctrina del enriquecimiento injusto, y ello porque debía primar la buena fe frente a la prohibición del enriquecimiento injusto. En definitiva, del análisis jurisprudencial se concluye que existe todavía un debate sobre la retribución del contratista, y si bien se ha alcanzado cierto consenso en relación con la posibilidad de acudir al enriquecimiento injusto, esto no es un consenso total. Pero, yendo un paso más allá, otro aspecto que se aprecia es la necesidad de alcanzar un mecanismo que garantice la prestación de los servicios que no sean susceptibles de interrupción para evitar esta gran cantidad de contratación irregular. Es cierto que nuestra norma ya recoge un mecanismo, el artículo 29.4 de la Ley de Contratos, pero la elevada litigiosidad evidencia que este mecanismo no da cobertura a todos los supuestos que se plantean. Por ello, es relevante reconsiderar el avanzar en instrumentos que eviten poner en riesgo la garantía del servicio y que resultarán beneficiosos para todos los actores implicados en la contratación pública, para la Administración, para el contratista y, sobre todo, para el ciudadano. En definitiva, de la jurisprudencia analizada se constata la posibilidad de acudir al enriquecimiento injusto en estos supuestos, pero también se constata la elevada cantidad de prácticas irregulares en la contratación y evidencia que quizás sea necesario repensar, como se decía ayer en este Congreso, los mecanismos de los que disponemos en la norma para garantizar la continuidad de los servicios esenciales. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Teresa. Me lo están poniendo muy fácil los comunicantes para moderar la mesa. En tercer lugar, ahora a mi derecha intervendrá María del Carmen Rodríguez Martín Retortillo, profesora ayudante doctor en la Universidad Complutense de Madrid, que nos va a aportar una comunicación titulada La aplicación de la tecnología BIM en la contratación pública, análisis de las resoluciones de los tribunales administrativos de contratación. Pues tiene la palabra. En primer lugar, muchas gracias por la oportunidad de presentar mi comunicación en el marco de este congreso. Por cuestiones de tiempo voy a intentar centrarme en los aspectos más relevantes y lo primero sería clarificar en qué consiste el BIM. Sería un modelado de la construcción donde lo relevante es también las cuestiones colaborativas. En este caso, resaltar que ya en el sector privado ha tenido auge desde hace unos años y paulatinamente se ha ido incorporando al sector público. Y en este sentido el profesor Jimeno Feliu ya ha apuntado que precisamente para consagrar en su implantación pues es necesario su aplicación convencida por parte del sector público.
En cuanto a su reconocimiento normativo, cabe destacar el artículo 22 de la Directiva 2014-24 y la disposición adicional 15 de la Ley de Contratos del Sector Público, donde alude expresamente al BIM como herramientas de modelado digital de la información de la construcción o también herramientas similares. Otra cuestión importante fue la creación de la Comisión Interministerial para la incorporación de la tecnología BIM en la contratación pública. Se hizo a través de Real Decreto 1515-2018 y ahí en su preámbulo se señala muy bien y se detalla cuáles son las características del BIM y lo define como una metodología de trabajo basada en la digitalización y colaboración entre agentes, que requiere también de actuaciones formativas y el conocimiento en determinadas herramientas de diseño. Y en cuanto a sus ventajas, destaca fundamentalmente que propicia una mayor eficiencia, una reducción de riesgos y también aumenta la calidad. Merece la pena también destacar otra referencia explícita que se hace al BIM en nuestra normativa, en concreto en la Ley 9/2022 de calidad de la arquitectura, donde, entre otras medidas, indica que se fomentará en los proyectos del sector público el uso de herramientas electrónicas específicas, como pueden ser metodologías de modelado digital de la información de la construcción, BIM o similares. Igualmente, también hay otra mención en esta ley en cuanto a las funciones del Consejo de Calidad de la Arquitectura, donde, entre otras, se contiene la de facilitar, en coordinación con la Comisión Interministerial a la que me refería antes, para la incorporación de la metodología BIM en la contratación pública, la digitalización en el proceso constructivo. Otro hito importante fue la Orden 818-2023, de 18 de julio, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 27 de junio del año 23, por el que se aprueba el Plan de Incorporación de la metodología BIM en la contratación pública de la Administración General del Estado, sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculadas o dependientes. En cuanto a la estructura del plan, se divide en diversos apartados, pero merece la pena destacar sobre todo el 4.4, que se refiere a la forma de incorporar efectivamente el BIM en la contratación pública, y el seguimiento y revisión del plan, que eso se contiene en el apartado número 6. También otra cuestión que quería señalar, que es muy relevante, es la actuación del Observatorio de Licitaciones Públicas BIM, que se crea en el año 17 precisamente para poder conocer cómo es el avance de la implantación del BIM en nuestro país. Y en su página web se pueden ver datos muy interesantes al respecto. En cuanto a las resoluciones más representativas de los tribunales de contratación, me voy a centrar por cuestiones de tiempo en algunos ejemplos concretos. En primer lugar, mencionar la resolución 102/2019 de 30 de mayo de la titular del órgano administrativo de recursos contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que se refiere precisamente a la aplicación de la tecnología BIM como condición de ejecución y criterio de adjudicación. También, otra de las resoluciones que merece la pena destacar es del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, la 71/2018 de 26 de enero, que se refiere a la ausencia de medios de acceso alternativos, ya que recuerda que tanto en la directiva como en la disposición adicional 15ª de la Ley de Contratos se refiere a la obligación de ofrecer medios de acceso alternativos, lo que en este caso pues, no había sucedido, ¿no? A mayores, merece la pena también destacar la resolución del Pleno del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales 1543/2023 de 30 de noviembre, que también se plantea en idéntico sentido. Bien, para aportar algún ejemplo más, por ejemplo, la resolución también del TARC 135/2023 de 9 de febrero se refiere a la adscripción de medios y llega a la conclusión pues, que en ese caso la que se solicita resulta adecuada y no es desorbitada. También como resoluciones más recientes, simplemente voy a mencionar su referencia, estaría la resolución 33/2024 del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales de 18 de enero de este año, que hace referencia a que en el documento aportado no se certifica expresamente que el proyecto esté desarrollado en metodología BIM. O también de este mismo año, la 41/2024 de 18 de enero,
que se refiere a la no acreditación de formación o experiencia específica en metodología BIM. Igualmente merece la pena destacar la resolución 963-2023 de 20 de julio, también del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, donde hace referencia a la exigencia de un título de máster universitario en BIM y llega a la conclusión de que esa exigencia de esa titulación resulta objetiva, es proporcionada y se encuentra debidamente justificada en relación al objeto del contrato. Bien, eran algunos ejemplos que quería hacer referencia. Ya para finalizar, simplemente hacer un último apunte sobre algunas conclusiones o recapitulación de la tecnología BIM en el ámbito al que me estoy refiriendo. La primera de ellas sería ese reconocimiento normativo que se produjo tanto en la Directiva 2014-24 como en la Ley de Contratos, un paso importante con la creación de esa comisión interministerial para poner en marcha ese plan, en base a fomentar, ¿no?, la incorporación de esa tecnología BIM, los aspectos también formativos que se contemplan en ese plan y también me parece importante señalar que las prescripciones técnicas son fundamentales en este ámbito para concretar cómo tienen que contemplarse las distintas fases de la tecnología BIM. Y considero también que sería necesario desarrollar con más detalle en la Ley de Contratos los requisitos y condiciones para el uso de esta tecnología, ¿no?, sobre todo las prescripciones técnicas, criterios de solvencia técnica, de adjudicación, asignación de medios, condiciones de ejecución y, por ejemplo, también se debe regular, considero a nivel normativo, incluir también en los pliegos la definición, por ejemplo, de cuestiones de confidencialidad, responsabilidad por defectos, errores o posibles omisiones en el modelo BIM, así como determinar las personas responsables de la actualización y mantenimiento de estos modelos. Y finalmente también es muy importante el uso de medidas de revisión y autoevaluación. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias, María, por ese rápido repaso, por esa amplia doctrina de los tribunales de contratos. En último lugar, pero por supuesto no por ello menos importante, tenemos a Antonio Carrasco Reija, quien es letrado en excedencia de la Comunidad de Madrid y quien va a defender una comunicación titulada «Un nuevo enfoque de la compra pública de medicamentos, acuerdos de adhesión de proveedores». Muchas gracias. En primer lugar, dar las gracias al Observatorio por haberme permitido presentar esta comunicación en el trabajo que estamos realizando mi compañero Ramiro Salamanca y yo, y del que voy a exponer las principales características. Nuestro trabajo está dirigido a presentar alternativas que favorezcan la disminución de las situaciones de desabastecimiento que se están produciendo en la práctica asistencial. Proponemos o tenemos la intención de dar a los órganos de contratación de los hospitales un nuevo enfoque en la compra de medicamentos biosimilares y genéricos, proponiendo vías de contratación válidas en el marco legislativo y europeo. En definitiva, nuestro objetivo es que los hospitales dispongan de un elenco de proveedores que tengan capacidad y disponibilidad simultánea para poder suministrar estos medicamentos en función de las necesidades asistenciales que requieran cada uno de estos centros hospitalarios. El origen del problema o las causas que justifican esta propuesta ya se han hablado esta mañana en el primer debate. Se encuentran en la escasez de medicamentos de las que derivan las situaciones de desabastecimiento. El Parlamento Europeo, en su resolución de 17 de septiembre de 2020, ya identifica el problema de la escasez de medicamentos y del agravamiento que se está produciendo en los últimos años, sobre todo impulsado por la COVID-19. Esta pandemia ha provocado unos efectos adversos en cuanto que ha disminuido la capacidad asistencial de los sistemas sanitarios de los Estados miembros y además ha afectado a la salud de los pacientes con efectos de muy diversa naturaleza: empeoramiento de los síntomas, progresión de la enfermedad, hospitalizaciones más prolongadas, interrupción o pausa en los tratamientos ya iniciados o incluso los padecimientos adversos que se derivan de la sustitución de medicamentos no disponibles por otros, con el consiguiente desgaste psicológico que esto tiene para los pacientes. Y, por supuesto, desde el punto de vista de gestión, el incremento de la carga sanitaria y la de los propios profesionales de la salud que tienen que proporcionar estos tratamientos alternativos. Junto a ello está también el problema de los fenómenos derivados de la globalización, como es la deslocalización de la industria en terceros países, que ha hecho que Europa haya perdido su independencia. Con todo este planteamiento, claro, estamos buscando cuáles son las posibles alternativas, y ya la propia resolución del Parlamento Europeo lo que nos dice es que debemos de partir de que los procedimientos de adquisición con un único adjudicatario pueden llegar a producir vulnerabilidad en casos de interrupción del suministro.
y de esa manera pide tanto a la Comisión como a los Estados miembros que busquen, que implementen procedimientos de adquisición en los cuales haya varios licitadores o incluso licitadores conjuntos. Este mismo sentido es el que utiliza la Estrategia de Farmacia Europea de noviembre de 2020, intentando fomentar la competitividad y el acceso, como uno de sus ejes estratégicos, el acceso a los medicamentos de una manera asequible a todos los pacientes. Sobre esta vía planteamos, para poder dar una solución concreta a estos problemas, planteamos dos propuestas. La primera, la implementación como técnica administrativa de aprovisionamiento de un acuerdo de adhesión de proveedores de medicamentos para su compra directa por los centros hospitalarios con exclusión o sin sujeción a la ley de contratos del sector público por entender o por no tener la consideración de contrato público en relación a la interpretación que de las directivas de contratación realiza la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La segunda propuesta sería ya dentro del marco de la propia Ley de Contratos del Sector Público, que tiene por objeto utilizar el acuerdo marco con pluralidad de licitadores sin necesidad de una segunda licitación en la que podríamos tener un elenco de proveedores que pudieran disponer o suministrar estos medicamentos de una manera simultánea frente a los pedidos que realizasen los hospitales. Refiriéndonos a cada uno de ellos en concretos, en primer lugar, señalar en cuanto al acuerdo de adhesión de proveedores que la viabilidad de esta alternativa encuentra su razón de ser en la propia interpretación que realiza el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de los conceptos de contratación pública y de contratos incluidos en la Directiva 2014/24, por entender que son conceptos de armonización plena que por razones de coordinación normativa de carácter regional quedan al margen de apreciación de los Estados miembros y son de obligado cumplimiento en la transposición de sus directivas. Por esta razón, los Estados miembros no tienen capacidad para incluir en el ámbito objetivo de la normativa de transposición acuerdos, contratos o sistemas que expresamente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea haya excluido de las normas de contratación pública. Entiende este tribunal que la directiva no pretende regular cualquier desembolso de fondos públicos, sino aquellos que vayan dirigidos a la adquisición de obras, servicios y suministros. Por ello, se entiende que no deben entenderse como contrataciones públicas aquellas situaciones en las que todos los operadores que cumplan determinadas condiciones de adhesión estén autorizados para desempeñar una determinada tarea sin necesidad de comparación de ofertas ni criterios de selección de adjudicatarios. Esta es la propuesta que planteamos, un acuerdo de adhesión de proveedores en la que no exista este proceso de comparación de ofertas ni de, en definitiva, de selección por parte de la Administración sanitaria para participar o formar parte de este acuerdo. ¿Qué conseguiremos con este objetivo? En primer lugar, que los diferentes centros hospitalarios puedan tener acceso a las específicas necesidades asistenciales que tengan cada uno de sus pacientes y, por supuesto, evitar o disminuir la burocratización, así como acudir a lo que se ha hablado esta mañana de los posibles deslizamientos terapéuticos que a la postre derivan en un incremento de gasto público y, sobre todo, a técnicas, digamos, de contratación o de compra directa indebidas. En segundo lugar, está la propuesta del acuerdo marco con pluralidad de adjudicatarios y sin necesidad de segunda licitación, regulado, como todos sabemos, en el artículo 221.4a de la Ley de Contratos del Sector Público, en la que podemos destacar principales características. En primer lugar, no va a haber un único adjudicatario de cada uno de los lotes que se ofertan al que acudir, sino una pluralidad concurrente y simultánea de ellas. Todos los licitadores que hayan superado la fase de adjudicación del acuerdo marco estarán en condiciones de ser adjudicatarios de los contratos basados para poder suministrar estos medicamentos en función de los pedidos que se realicen. Una vez seleccionados estos adjudicatarios, los pedidos de medicamentos se realizarán por el hospital atendiendo a condiciones objetivas asistenciales y terapéuticas, independientes de los criterios de selección. Estas condiciones objetivas, lógicamente, tendrán que estar fundamentadas en valoraciones de naturaleza científica o técnica que aportará el órgano gestor. Con esto, ¿qué obtendremos? Pues todas estas obtendremos un acuerdo marco que nos permitirá tener un conjunto de proveedores que favorecerán o disminuirán las situaciones de desabastecimiento con el objetivo de intentar establecer o garantizar estas las bases para garantizar un suministro continuo de medicamentos que necesitan los hospitales para evitar este tipo de prácticas no queridas o no deseadas. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti, Antonio. Muchas gracias a los comunicantes por sus intervenciones y por haberse ajustado también a los tiempos. Y abusando quizás de su paciencia, por respeto al trabajo de otros comunicantes que no han podido asistir, desde la organización me consultaron si era posible hacer un brevísimo resumen a modo de titulares de esas comunicaciones que por algunos motivos no han podido defenderse hoy. O sea que les pido una atención de 3-4 minutos adicionales. No llevará más tiempo que este, pero por respeto al trabajo de estas personas. En primer lugar, estaré al literal porque no quiero que mis opiniones empañen las de los autores. En primer lugar, hablaré sobre Cristian Campos Monge, quien es consultor y miembro del Observatorio de Contratación Pública de Costa Rica, quien presentó comunicación titulada Programa de Cumplimiento y Contratación Pública. El estudio que realiza lo que buscaba desde una perspectiva comparada era ayudar a comprender qué es un programa de cumplimiento normativo y de qué manera estos programas pueden incidir en materia de contratación pública. Al respecto, la comunicación analiza el contenido de estos programas de cumplimiento y propone medidas para asegurar su solidez. Tras ese análisis, aboga porque los poderes públicos fomenten la adopción de estos programas de cumplimiento normativo por los operadores económicos. Y para ese fomento propone 3 vías, como sería la valoración de esos programas en las licitaciones, la dispensa de ciertas prohibiciones de contratar o la reducción de eventuales sanciones que pudieran imponerse. En segundo lugar, voy a referirme a la comunicación de Mario Guerrero Sánchez, quien es doctorando en la Universidad de Cádiz y quien planteaba comunicación titulada La inteligencia artificial y los algoritmos como herramientas de control en la contratación pública, retos y garantías jurídicas. Esta comunicación aborda el uso de la inteligencia artificial y de algoritmos como herramientas de fiscalización en la contratación pública, destacando por una parte beneficios y por otra los riesgos jurídicos vinculados a esta tecnología. Bueno, a través del análisis del marco normativo vigente tanto en España como en la Unión Europea, examina cómo la implementación de esta inteligencia artificial en el control de los contratos puede plantear desafíos tanto en términos de transparencia como de protección de derechos fundamentales. ¿Y qué hace? Pues habida cuenta de estos problemas, nos propone, a través del análisis de distintas posiciones doctrinales, algunas soluciones normativas y administrativas que permitan que el uso eficaz de estas tecnologías garantice a su vez la legalidad. Por último, me referiré a la comunicación de Adela Ramos Contioso, quien es investigadora predoctoral en la Universidad de Sevilla, en esta casa, quien presenta comunicación titulada El uso de la inteligencia artificial en la contratación pública española. Aquí, en línea con la comunicación anterior, se señala que la aplicación de la inteligencia artificial en la contratación ofrece posibilidades significativas de mejora, especialmente en términos de eficiencia, pero de nuevo plantea esos retos en materia ética, técnica, que tendremos que abordar para asegurar la legalidad, la transparencia y la equidad. Y para ello, para lidiar con estos retos, lo que nos propone es una mayor colaboración entre administraciones públicas, una mejor formación de los empleados públicos y el fomento de soluciones de inteligencia artificial que estén adaptadas a las específicas necesidades del sector público, de los operadores públicos. Bueno, pues ahora sí, llegados a este punto, enhorabuena a este público tan resiliente y, por supuesto, muchas gracias a los comunicantes que ya ven, como apuntaba el profesor Jimeno, si los ponentes tienen un gran nivel, también lo tienen los comunicantes. Muchas gracias.